Instituto Tecnológico de Tijuana, mi nombre es Alma Lidia Jiménez Morales, número de control 23210922, materia control estadístico, actividad 1, unidad 1, teoría general y herramientas básicas de la calidad, profesor Juan Morales, Tijuana, Baja California, 6 de octubre del 2024. Herramientas de la calidad. Histogramas. Histograma es una gráfica con barras de la misma anchura dibujadas a un conjunto a la otra, sin espacios entre sí. La escala horizontal representa clases de valores de datos cuantitativos, en cuanto que la escala vertical representa frecuencias, la altura de las barras correspondientes a los valores de la frecuencia. Aquí tenemos un ejemplo de un histograma. La escala horizontal nos representa las clases de los valores cuantitativos, que es esta parte de aquí. En este caso sería la edad. Y la escala vertical representa las frecuencias, que prácticamente son la altura de las barritas esta que vemos aquí. Por ejemplo, aquí dice de 0 a 9, 140 datos o 140 personas son las frecuencias, y así sucesivamente. Un ejemplo, aquí tenemos un ejemplo que dice: una empresa médica que produce catéteres requiere probar un nuevo producto de catéter reservorio, catéter interno o subcutáneo usado para la implantación quirúrgica, para lo cual requiere realizar una validación con el primer lote de 125 unidades. Realizar un histograma de las siguientes 3 dimensiones y determinar conclusiones basadas en los datos. Aquí tenemos las especificaciones, que es el diámetro interior 25 milímetros más o menos a 1 milímetro, el diámetro exterior de 30 milímetros a 1 milímetro y la longitud de 65 centímetros con un mayor o menor de 3 milímetros. Aquí vamos a abrir nuestro programa Minitab para poder realizar el ejercicio, el ejemplo de los diámetros, las dimensiones que nos están dando aquí. Vamos a abrir nuestro programa Minitab. Aquí estamos en nuestro programa Minitab, en el cual ya tenemos capturado los datos del diámetro interno, diámetro externo y la longitud. Aquí tenemos capturado todos los datos. Son 125 datos de cada uno, del diámetro interno, 125 datos del diámetro externo y 125 datos de la longitud. Entonces, ahora para realizar nuestro histograma, vamos a irnos a gráfica. Nos vamos aquí donde dice histograma. Le vamos a dar con ajuste para poder ver la campana de Gauss. Le damos a aceptar. Seleccionamos aquí lo que es el diámetro interno, que es nuestro primer dato. Nos vamos a ir aquí a donde dice etiquetas de datos. Aquí en título le podemos poner histograma de diámetro interno, diámetro
interno. MM. Quiere decir histograma de diámetro interno en milímetros. Le damos a aceptar. Y le damos a aceptar. Aquí realizamos ya nuestro histograma. Aquí podemos observar lo que es la campana de Gauss. Aquí tenemos lo del diámetro interno. Aquí tenemos las frecuencias. Tenemos una media de 25.17 y una desviación estándar de 0.50. Y el número de datos es de 125. Ahora vamos a realizar el histograma del diámetro externo. Nos vamos a ir a gráfica, histograma, con ajuste, aceptar. Seleccionamos aquí el diámetro externo. Nos vamos a ir aquí a etiquetas y le ponemos histograma de diámetro externo en milímetros. Le damos aceptar y aceptar. Y aquí tenemos nuestro histograma, en el cual aquí nos estamos dando el diámetro externo en la parte de acá, en la horizontal, y en la vertical tenemos las frecuencias como lo vimos al inicio. La media es de 37.86, la desviación estándar es de 0.2 o 0.23 y el número de datos son 125 datos como lo vimos al inicio. Ahora vamos a realizar el histograma de la longitud. Entonces nos vamos a ir a gráficas, histograma, por ajuste, aceptar. Seleccionamos longitud, etiquetas y aquí le cambiamos a histograma de longitud. Le damos a aceptar y aceptar y aquí tenemos nuestro histograma de longitud que aparece en la barra horizontal lo que es la longitud y en la vertical la frecuencia. Como media tenemos de 66.23 y una desviación estándar de 1.192 con un número de datos de 125. Ahora vamos a realizar un histograma más completo. Nos vamos a ir a estadísticas básicas y nos vamos a ir aquí donde dice resumen gráfico. Seleccionamos diámetro interno. Aquí nos habla del nivel de confianza es de 95%, que es el que más se usa, el 95%. Le damos OK. Y aquí tenemos nuestro histograma. Pero más completo. Aquí nos dice que es el informe de resumen de diámetro interno. Aquí nos vamos con la prueba de normalidad de Anderson-Darling. Aquí nos maneja lo mismo, que es la media de 25.16, la desviación estándar de 0.502. Aquí es más completo porque aquí tenemos lo que es la varianza,
Nos marca lo que es el primer cuartil, la mediana, el tercer cuartil, el intervalo de confianza del 95% para la media es de 25.077 y 25.255. Y aquí lo podemos observar, viene siendo igual que el histograma sencillo, pero con más información. ¿Por qué? Porque aquí nos maneja la desviación estándar, varianza y la prueba de normalidad de Anderson-Daly. Ahora vamos a realizar el histograma o el más completo, el informe de resumen gráfico del diámetro externo. Nos vamos a ir aquí a estadísticas básicas, resumen gráfico, diámetro externo, nivel de confianza 95, aceptar. Y aquí tenemos nuestro informe de resumen del diámetro externo con la prueba de normalidad de Anderson-Daly, con la media de 37.8663, desviación estándar de 0.233, la varianza, el primer cuartil, y aquí podemos nosotros también agregarle la cantidad de datos. Aquí tenemos que 2, 6, 6, lo cual quiere decir la frecuencia es de 2, de 6, de 6. El total de datos aquí, si sumamos, nos tiene que dar 125 datos. Si sumamos esto, 1 más 1 más 11, 13, 22, 17, 25, 24, 1, 6, 6 y 2, nos va a dar 125 datos. Ahora vamos a realizar lo que es el informe de resumen del día de la longitud. Nos vamos a ir a estadísticas básicas, resumen gráfico, longitud. Lo seleccionamos con la nivel de confianza del 95%, le damos a aceptar y aquí tenemos nuestro informe de resumen de longitud con la prueba de normalidad de Anderson-Daly, con la media de 66.25. Le podemos aquí agregar los datos, etiquetas de datos, le damos OK y aquí aparecen. Aquí tenemos los datos, la frecuencia, aquí está, 1, 2, 3, 11, 10. Tenemos la media, la desviación estándar de 1.192. El intervalo de confianza del 95% para la desviación estándar es de 1.060 al 1.361. Bueno, aquí realizamos nuestro primer ejercicio. Aquí tenemos nuestras evidencias del histograma del diámetro interno y nuestro informe del diámetro interno, el cual es lo mismo, nada más que este es más completo. Tenemos aquí el histograma del diámetro externo y el informe de resumen del diámetro externo, el informe completo. Aquí también tenemos la evidencia del histograma de longitud y el informe de resumen de longitud. Aquí lo podemos observar, que son los que acabamos de realizar.
Ahora nos vamos a ir al otro ejemplo que dice una empresa de fábrica de rines de aluminio requiere aprobar un nuevo rin de 17 pulgadas, para lo cual requiere realizar una validación con un primer lote de 125 unidades, realizar un histograma de las siguientes dimensiones y determinar conclusiones basadas en los datos. Aquí tenemos las especificaciones, el diámetro de 17 pulgadas con una de 0.05 y el ancho exterior de 8 pulgadas con un más menos de 0.25. Vamos a realizar nuestros histogramas, nos vamos a ir a nuestro programa Minitab. Para resolver nuestro segundo ejemplo y vamos a realizar nuestro histograma, nos vamos a ir a gráfica, histograma, con ajuste para observar la campana de Gauss, diámetro del ring, le damos etiquetas y lo vamos a renombrar como histograma del diámetro del ring. Le damos aceptar y aceptar. Y aquí tenemos nuestro histograma, le podemos poner los datos. Aquí en agregar, etiquetas de datos y OK. Aquí tenemos que la media es de 17.01, la desviación estándar de 0.01387 y el número de datos es de 25. Aquí tenemos nuestro diámetro del ring y tenemos nuestra frecuencia. Ahora vamos a realizar de este dato nuestro resumen gráfico o nuestro histograma más completo. Nos vamos a ir a estadística, estadísticas básicas, resumen gráfico, diámetro de ring. Con el nivel de confianza de 95%, le damos a aceptar y aquí tenemos nuestro resumen o informe gráfico. Con lo de la prueba de normalidad de Anderson-Darling, nuestra media 17.015, nuestra desviación estándar de 0.014 y nuestra varianza. Ahora vamos a realizar nuestro histograma del segundo dato, que es el ancho del ring. Lo seleccionamos, le damos etiquetas y aquí le ponemos histograma del ancho del ring. Le damos a aceptar y aquí tenemos nuestro histograma con una media de 7.992 y una desviación estándar de 0.009. Le agregamos los datos. Etiquetas de datos, le damos OK y aceptar. Aquí tenemos nuestro informe de resumen del diámetro del ring. Le ponemos los datos aquí en agregar etiquetas, etiquetas de datos, OK. Y aquí están nuestros datos. Si sumamos todos estos numeritos que se ven aquí arriba de las barritas, que son las frecuencias, nos va a dar un total de 125 datos. La prueba de normalidad de Anderson-Darling, que es el cuadrado del punto 37, el valor de P es punto 431, la media de 17.015 y la desviación estándar de 0.00. Y ya tenemos nuestro ejercicio ya resuelto.
Aquí podemos observar nuestras evidencias de los histogramas de diámetro del ring y nuestro informe de resumen del diámetro del ring. El sencillo y el más completo. Igual tenemos nuestra otra evidencia del ancho del ring y del resumen o el histograma más completo. Ahora nos vamos a ir a lo que es la herramienta de calidad, diagrama de Pareto. Nos dice que es una gráfica de barras para los datos cualitativos, donde las barras se acomodan en orden ascendente de acuerdo con la frecuencia. Las escalas verticales de las gráficas de Pareto representan tanto frecuencias como frecuencias relativas. La escala horizontal identifica las diferentes categorías de los datos cualitativos. La altura de las barras disminuye de izquierda a derecha. Aquí tenemos un diagrama de Pareto y aquí tenemos lo que es la frecuencia absoluta y en la parte de arriba los porcentajes acumulados. Un ejemplo tenemos aquí por resolver que dice una empresa electrónica que produce tarjetas electrónicas requiere analizar su proceso de STM, que es Surface Mounting Technology, de sus 3 meses anteriores para llevar a cabo la reducción de dichos defectos en un 50% mediante la aplicación de un proyecto basado en la metodología Six Sigma, realizar un diagrama de Pareto con los siguientes datos y determinar cuáles son los mayores problemas en los cuales se deben enfocar para mejorar la calidad. Aquí tenemos nuestro ejercicio y nos vamos a ir a nuestro programa Minitab. Ya estamos en nuestro programa Minitab y tenemos capturado los datos, que aquí está en la primera que dice fecha, defecto y cantidad. Todas dicen 1 y son 4.748 datos. Ok, nos vamos a ir a estadísticas. Herramientas de calidad o quality tools. Aquí donde dice diagrama de Pareto. Seleccionamos el defecto. Aquí en defectos, pues seleccionamos lo que dice defecto. En frecuencias, seleccionamos cantidad. Aquí dice opciones, nos vamos a ir a opciones y como título le vamos a poner diagrama de Pareto de octubre. A ver, diagrama de Pareto. Le damos a aceptar y aceptar. Aquí ya tenemos nuestro diagrama de Pareto. A este diagrama de Pareto, si nos damos cuenta que aquí tenemos nuestros defectos que vienen siendo corto por soldadura, ausente, desalineado, soldadura refluida, soldadura insuficiente, levantado y otros. Tenemos aquí lo que son la cantidad o las frecuencias. A esto le podemos agregar los datos. En agregar, etiqueta de datos, le damos OK y aquí se aparecen todos los datos. Si sumamos todos, eso nos tiene que dar 4.400
datos. También le podemos agregar lo que son editar barras. Le damos el personalizado. De aquí le podemos poder seleccionar esta de rayitas, aquí el color. Y aquí ya vemos para identificando uno de cada color. Editar barras, personalizado, aquí. Y el color que nosotros requeramos. O gusto. Aquí podemos irle agregando, editar barras, personalizado. Y si se dan cuenta que ya va cambiando, es para nada más ir poniendo de diferente color el defecto. Aquí podemos observarlo, cada uno tiene un color. Y ya. Así queda nuestra diagrama de Pareto. Aquí tenemos las evidencias de las gráficas de Pareto de defecto de procesos. Como lo fuimos haciendo, aquí la gráfica y aquí ya la fuimos editando poniéndole las etiquetas y poniéndola del color o el formato que uno quisiera. Ahora nos vamos a ir al siguiente ejemplo que dice: una empresa de inyección de plástico requiere analizar su proceso de último mes para mejorar la calidad de su proceso, realizar un diagrama de Pareto con los siguientes datos y determinar cuáles son los mayores problemas en los cuales se debe enfocar para mejorar la calidad. Aquí vamos a abrir nuestro programa Minitab para hacer nuestro diagrama de Pareto, porque en él tenemos ya capturado nuestros datos. Hemos capturado nuestros datos y nos vamos a ir a hacer nuestra gráfica de Pareto. Nos vamos a estadísticas, herramientas de la calidad, diagrama de Pareto. Y le ponemos defecto, cantidad. Aquí lo podemos poner hasta el 99.9%. Le damos a aceptar y aquí tenemos nuestro diagrama de Pareto. Podemos agregarle etiquetas. Ahí tenemos nuestras etiquetas. Aquí tenemos nuestra evidencia del diagrama de Pareto del proceso de inyección de plástico. El normal como nos los marca el programa y aquí como nosotros lo queremos editar. Ahora nos vamos al diagrama de causa y efecto. Dice: el diagrama de causa y efecto de Ishikawa, también conocido como diagrama de pescado o fishbone,
Es un método gráfico que se usa para efectuar un diagnóstico de las posibles causas que provocan ciertos efectos y para analizar las relaciones causa-efecto y facilitar la resolución de problemas desde síntoma pasando por la causa hasta la solución. En este diagrama se representan las principales factores, o sea, causas que afectan la característica de cualidad en estudio como líneas principales y se continúa el procedimiento de subdivisión hasta que estén presentados todos los factores factibles de ser identificados. Aquí tenemos un ejemplo y dice: una empresa electrónica que produce tarjetas electrónicas se requiere analizar su principal defecto en su proceso de impresión de soldadura, el cual es corto por soldadura. Realizar un diagrama de causa y efecto para analizar las posibles causas que se pueden generar el defecto. Aquí tenemos lo que es la impresión de soldadura. Y vamos a ver aquí un pequeño video del proceso de impresión de soldaduras. Aquí vemos cómo se hace la impresión de soldadura. Cómo se hace la impresión de soldadura en pasta. Cómo se levanta y quedan aquí entre las ranuritas toda la pasta para que quede la soldadura. Ahora acá tenemos el proceso de reflujo de soldadura. Para realizar un diagrama de causa y efecto Ishikawa. Ok, nos vamos a ir herramientas de calidad, causa y efecto. Y aquí tenemos lo que es nuestras columnas. Si nos paramos aquí aparecen toda la que es los datos que ya tenemos capturados en nuestro programa Minitab. Entonces aquí le vamos a dar máquina, mano de obra, material, métodos. Vamos a ir buscando los datos que nos pide aquí, medición y medio ambiente. Después de esto vamos a ir a los sub. Aquí nos dice que entrenamiento. Si nos paramos aquí nos aparece toda los datos y disciplina. Los buscamos aquí y rellenamos. Si vemos que no está, pues no ponemos nada. Aquí le damos a aceptar. Nos vamos a ir al siguiente. Impresora. Horno. Stencil.
aceptar. Nos vamos al tercero, que es soldadura. Aquí está. Componentes y PCB. Aceptar. Nos vamos al otro. Limpieza. Vamos al siguiente. Aquí nos dice que es calibración. Buscamos aquí calibración, si está. Este no lo tenemos. El viscómetro. Nos vamos a precisión. Tampoco lo tenemos. Y nos vamos a inspección. No sé si está. Vamos a aceptar. Y nos vamos al último, que es temperatura y humedad. Humedad creo que no lo tenemos. A ver. No. Le vamos a aceptar. Y aquí le vamos a poner diagrama de causa y efecto. Lo renombramos. Vamos a aceptar. Y aquí tenemos nuestro diagrama de causa y efecto. Aquí tenemos nuestra evidencia del diagrama de causa-efecto de corto soldadura, en el cual nos dice que tenemos lo que es mano de obra y puede ser el no entrenamiento, el deficiente, el entrenamiento y la disciplina. Y tenemos por medio de lo que es máquinas, lo que es la calibración, las navajas, la impresora, el horno. En el material, aquí está lo que es la soldadura, el manejo, la viscosidad, el acabado, el tamaño del material. Y en los métodos tenemos lo que es deficiente, parámetros deficientes y frecuencia. En mediciones tenemos mediciones incorrectas y falso rechazo, la calibración. Y en medio ambiente tenemos lo que es la temperatura, la humedad. Esto es nuestra evidencia de causa-efecto corto soldadura. Ahora tenemos otro ejemplo de diagrama de causa y efecto que dice que la empresa electrónica que produce tarjetas electrónicas requiere analizar su tercer principal efecto en su proceso de montaje de componentes, el cual el componente es desalineado. Realizar un diagrama de causa y efecto para analizar las posibles causas que pueden generar el defecto de proceso de montaje de componentes. Nos vamos a ir a nuestro programa Minitab para resolver nuestro ejemplo. Tab y donde tenemos ya capturado nuestros datos, nos vamos a ir a estadísticas, herramientas de la calidad o Quality Tools, causa y efecto, y aquí vamos a poner las causas, que sería mano de obra, máquinas, material, métodos, mediciones
y medio ambiente. Ahora vamos a las causas. Entrenamiento y disciplina. Le damos a aceptar. Nos vamos a ir a las causas de las máquinas, que sería montaje, alimentador, boquilla. Le damos OK, nos vamos al siguiente, la causa y efecto de los componentes y del PCB. Del set y de la librería. Vamos OK, nos vamos al siguiente, la causa de la calibración, precisión no tenemos, OK. Nos vamos al último que dice de las causas de la vibración y de la iluminación. Le damos OK, aquí lo renombramos como diagrama causa y efecto de componentes. Y aquí como diagrama y efecto de componentes. Causa y efecto de componentes. Le damos OK. Y aquí tenemos nuestro diagrama de causa y efecto de los componentes. Para hacer aquí tenemos diagrama de nuestra evidencia del diagrama de causa y efecto, el montaje de componentes que acabamos de estadísticas básicas. Nos vamos a ir aquí donde ahora nos vamos al diagrama de correlación. Dice que existe una correlación entre dos variables cuando los valores de una de ellas están relacionados de alguna manera con los valores de la otra. Le damos a aceptar. El coeficiente de correlación de Pearson y de la fuerza de la relación 899. Ahora nos vamos a cuantitativos, gráficas, gráficas de dispersión en una muestra. Con regresión le damos el coeficiente de correlación lineal, ponemos en también variable se le conoce como coeficiente de correlación de Pearson, y en variable en honor a Carl Pearson de 1957 a 1936, quien lo desarrolló. Diagrama de correlación. El diagrama de correlación es una herramienta gráfica que permite demostrar la relación existente entre dos variables. Se utiliza para conocer si efectivamente existe una correlación entre dos magnitudes o parámetros de un problema, y en caso positivo, de qué tipo es la correlación. Efectos. Aquí tenemos un ejemplo de los tipos de correlación, la correlación positiva y la correlación negativa. Y aquí tenemos nuestro diagrama de correlación de temperatura y de efecto. Aquí los tipos de correlación. Para hacer aquí tenemos también de correlación, nos vamos a ir la escala de coeficientes de correlación, estadísticas básicas, nos empieza de la no correlación, la negativa de aquí para acá, que sería del 0 al -1, y la positiva del
0 damos al 1. temperatura y defectos, le damos a aceptar. Dice valor, aquí tenemos método la valor de probabilidad. Punto Si el valor P es menor o igual a ahora nivel vamos de a ir significancia, a se concluye que gráfica, existe evidencia gráficas para de sustentar la dispersión. afirmación de una Con correlación lineal. regresión le damos Si el valor P es aceptar, mayor y que el aquí nivel de ponemos en significancia, variable se concluye Y, que no hay evidencia ponemos los suficiente para defectos y en sustentar la variable afirmación de una correlación lineal. X, la temperatura. El valor en de confianza es de etiquetas le vamos a 95%, poner que es igual a .95. diagrama de Y el nivel de correlación. significancia 1 es el valor de la confianza, Diagrama que es de 5 o de .5. correlación. Los valores de confianza más comunes son 90, 95 y 99%. Y los niveles de significancia es .10, .5 y .01. Contra defectos. Dice el ejemplo, una empresa que produce tarjetas electrónicas quiere analizar si la temperatura de la soldadura en la máquina de correlación es un factor y defecto que afecta su principal defecto en su proceso, el cual es corto para la soldadura. Hacer un diagrama de correlación. Realizar un diagrama de correlación y determinar el coeficiente de correlación de los siguientes datos, los cuales representan 125 días consecutivos en los cuales se tomó la temperatura promedio de las máquinas y los defectos resultantes de cortos por soldadura. Damos temperatura y defectos. Aquí nos vamos a ir a nuestro programa Minitab para realizar la correlación de Pearson de punto 899. Ahora nos vamos a ir a gráficas de dispersión. Aquí tenemos ya nuestra correlación de temperatura y defecto y podemos ver el diagrama. Nuestra evidencia. Ahora vamos por el segundo ejemplo de diagramas de correlación. Dice que en una empresa se producen tarjetas electrónicas y se requiere analizar si el nivel de succión, presión, vacío medio, medido en megapascales de sus máquinas de montaje es un factor que afecta a su defecto de componentes deslineados. Realizar un diagrama de correlación y determinar el coeficiente de correlación con los siguientes datos, los cuales representan 125 días consecutivos en los cuales se tomó el nivel de succión promedio de las máquinas de montaje y defectos resultantes de los componentes desalineados. Nos vamos a ir a nuestro programa Minitab para realizar el ejercicio. Nuestro programa Minitab nos vamos a ir a estadísticas básicas, correlación. Seleccionamos los dos, le damos a aceptar y aquí tenemos nuestra correlación que es de menos 0.930. Ahora nos vamos a ir a gráficas de dispersión con regresión. Le damos a aceptar. En X ponemos número de defectos, en Y ponemos número de defectos y en X tenemos lo que es la succión de presión. Le damos etiquetas y le vamos a poner diagrama o gráfica de dispersión. Gráfica o diagrama de correlación de succión-presión. Le damos OK. Y aquí tenemos nuestro diagrama de correlación. Nuestro programa de correlación, yéndonos aquí a gráfica, estadísticas. Es la que acabamos de hacer. Ahorita podemos hacer el más completo, que es asistente.
Nos vamos aquí a regresión, le vamos a dar de una sola y le vamos a dar que es lineal. Aquí vamos a seleccionar número de defectos en la Y y en la X la succión de presión al vacío en lineal y le damos a aceptar, y aquí vamos a tener una gráfica de correlación más completa por cada uno, si podemos ver. De correlación. Aquí tenemos la evidencia de las correlaciones de Pearson de 1, del diagrama de correlación succión presión contra el número de defectos. Ahora nos vamos a la KRR, aspectos a considerar al realizar del MSA. Realizar mediciones en orden aleatorio. El procedimiento de la medición debe estar documentado. Las operaciones deben entrenarse antes de realizar el estudio. Y cada operador debe seguir el mismo procedimiento paso a paso para obtener las mediciones. Los pasos para realizar un MSA es la preparación del estudio, evaluar la estabilidad y evaluar la resolución, determinar linealidad y determinar R y R. Dice que las propiedades de un equipo de medición es la exactitud, que es la cercanía entre el promedio de un gran número de mediciones experimentales en una característica y el valor de referencia de esa característica. La exactitud se compone de 3 elementos, que es linealidad, sesgo y estabilidad. Linealidad es la diferencia entre los valores de las vías de todo rango operativo operando del instrumento de medición. El sesgo es la diferencia entre el valor promedio de todas las mediciones y el valor de referencia. Es el valor numérico usado para medir la exactitud. Y la estabilidad es la consistencia en el desempeño conforme transcurre el tiempo. Puede evaluarse usando una gráfica de control. La precisión es la medida del rango de repetibilidad entre las mediciones y se denota como que es la desviación estándar del sistema de medición. La precisión se puede separar en dos componentes. Desviación estándar cuadrada igual a desviación estándar repetibilidad más desviación estándar, que es reproducibilidad. La repetibilidad es la variación debido al dispositivo de medición o a la variación observada cuando el mismo operador de la misma parte repetidamente con el dispositivo. Es la variación de disposiciones con las condiciones idénticas. Reproducibilidad es la variación debido al sistema de medición y a la variación observada cuando diferentes operadores miden la misma parte utilizando el mismo dispositivo. Aquí nos quiere decir que de reproducibilidad es medirlo con el mismo instrumento, el cual puede variar. Aquí tenemos la diferencia entre exactitud y presión. Exacto y preciso, inexacto pero preciso, exacto pero impreciso y inexacto e impreciso. Dice, resolución es determinar si el sistema de la medición puede detectar y distinguir entre pequeños cambios en la característica medida. La resolución inadecuada hay dos, que es 1, 2 y 3 los valores posibles en el rango y solo 4 valores posibles para el rango cuando el tamaño del subgrupo es mayor o igual a 3. La resolución adecuada dice que hay al menos 5 niveles distintos de la gráfica de rangos y la unidad de medida más pequeña debe ser 1 entre 10 de la variación total del proceso.
Aquí nos dice que un ejemplo que es una empresa de manufactura tiene como objetivo determinar la variación del sistema de medición de una parte de un ensamble que es crítica y además tiene un índice muy alto de rechazo de la misma parte. Se realizó un experimento con 4 inspectores, cada uno realizó mediciones de 15 piezas, las cuales fueron medidas 3 veces por cada inspector. La especificación de la parte de 18 milímetros con más o menos su tolerancia de 0.5 milímetros. Aquí nos vamos a ir a nuestro programa Minitab para realizar una gráfica Gate RR. Gráfica nuestro Gate RR. Nos vamos a ir aquí donde estamos nuestro programa Minitab. Le vamos a dar estadísticas, herramientas de calidad. Y aquí nos vamos a ir a capacidad SIGPAC normal. Aquí vamos a ponerle medición. Aquí le vamos a poner 1. Aquí la especificación inferior sería de 17.45 y la superior de 18.05. Le damos a aceptar. Y aquí tenemos nuestro informe de SIGPAC del proceso de medición. Ahora nos vamos a ir a estadísticas. Nos vamos a ir a herramientas de calidad. Nos vamos a ir a estudio del sistema. Está aquí. Estudio del sistema de medición y le vamos a dar aquí donde dice estudio de RR del sistema de medición cruzado. Nos vamos a ir número de parte, pues a las partes, operadores a los operadores, datos de medición a la medición, le damos a aceptar y aquí tenemos nuestro informe del sistema de medición ANOCA para la medición. Aquí tenemos nuestra evidencia de nuestras gráficas, nuestro histograma en este de informe de compatibilidad SIGPAC del proceso para la medición. Aquí tenemos el informe del resumen y el informe RR del sistema de la medición ANOVA para la medición. Ahora nos vamos al último ejemplo que dice una empresa de manufactura tiene como objetivo determinar la variación del sistema de medición de una parte de un ensamble que es crítica y además tiene un índice de alto rechazo de la misma parte. Se realizó un experimento con 3 inspectores, cada uno realizó una medición de 30 piezas, las cuales fueron medidas 3 por cada inspector. La especificación del diámetro del catéter es de 3 milímetros con una tolerancia de más o menos de 0.05. Ahora nos vamos a ir a nuestro programa Minitab para realizar el ejercicio. Para verlo nos vamos a ir a estadísticas, herramientas de calidad, nos vamos a ir aquí a SIGPAC normal. Aquí le vamos a poner medición. Aquí el tamaño que sea de 1, la especificación nos marcaba que era de 3. Entonces vamos a poner $2.95 y el superior sería
3.05. Le damos a aceptar y aquí ya tenemos nuestro informe del six pack del progreso de medición. Ahora nos vamos a ir a gráfica. Estadística, herramientas de calidad. Nos vamos a ir aquí donde dice estudio del sistema de medición, estudio de R del sistema de medición cruzado. Aquí en partes le damos parte, aquí le vamos a dar operadores y aquí medición. Le vamos a dar a aceptar y aquí tenemos nuestro informe de R del sistema de medición ANOVA para la medición. Aquí tenemos nuestra evidencia donde se ve el informe de compatibilidad del six-pack del progreso para la medición y el informe de linealidad de sesgo del sistema de medición para la medición. También tenemos el resumen de medición y el informe de R&R del sistema de medición ANOVA para la medición. Y pues por mi parte es todo. Muchas gracias por su atención. Aquí tenemos